A continuación, entonces, invitamos a la siguiente conferencia. ¿Hay lugar para la crítica? Los estudios de literacidad en la sociedad del rendimiento, a cargo de la doctora Concepción López Andrada, del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. La doctora Andrada es directora del Observatorio sobre Educación Lectora, Nuevas Ciudadanías y Educación Lectora Emilia Ferreiro, dependiente del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI de Chile, doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad también de Extremadura. Máster en TIC, en Educación, Análisis y Diseño de Procesos, Recursos y Prácticas Formativas por la Universidad de Salamanca y máster universitario en Investigación en Arte y Humanidades. Dejamos entonces a la doctora Concepción López Andrada, que tiene entonces un periodo de 40 minutos para desarrollar su ponencia. Buenos días, buenas tardes. Creo que no puedo compartir mi presentación. Creo que no está activado. Sí, perfecto. Está activada. Vale. Sí. Muchísimas gracias. Perfecto. Quería comenzar con... Vale. Quería iniciar, dando las gracias, especialmente a Aldo por embarcarme en este proyecto del CELEI, y yo voy a resumir brevemente lo que voy a exponer. En este caso, lo que vamos a trabajar a través de diferentes conceptos, a través de diferentes configuraciones del lector, del lector en el siglo XXI, el lector en el presente, y buscar esos recovecos que ese lector digital puede encontrar para ampliar estos espacios que continuamente pensamos, o como hemos comentado antes en la presentación del libro, estos espacios críticos que cada vez están más achicados o incluso divididos, rivalizados y individualizados, ¿no? Con una serie de elementos. Y me vale de una manera operativa trabajar sobre esta idea de la sociedad del rendimiento, que es un concepto de Ham, ¿no? Que actualiza todas las ideas de Foucault, y creo que además es un concepto que puede resultar, para aterrizar en este presente, para leer este presente, muy valioso. Y empezaré con varios conceptos clave que hemos ido trabajando en el Observatorio sobre Educación Lectora, Nueva Ciudadanía y Democracia Emilia Ferreiro, para después presentar brevemente un estudio de caso ya de una investigación que he llevado a cabo en la Universidad de Extremadura. Entonces, en un principio, siempre comentamos, siempre debatimos sobre esa idea dentro del núcleo, entre los investigadores del CELEI, de cómo nosotros como investigadores, desde qué lugar nos iniciamos, lugar de iniciación. Y para esta investigación, sin duda, lo que yo tengo en cuenta, lo que hemos tenido en cuenta tiene que ver con cómo de construir perspectivas de la competencia lectora y de la alfabetización en los discursos más hegemónicos dentro de las políticas educativas del presente. Entonces, sin duda, nuestro lugar de enunciación, nuestro espacio, desde el que como investigadores iniciamos nuestra idea de poco a poco ir aterrizando en la realidad social, en las diferentes prácticas
de literacidad parte de esa deconstrucción de lo que se llama competencia lectora, también un interés especial en prácticas lectoras y prácticas de lectura que sean emergentes y que se sitúen en los márgenes. También, sin duda, nuestra tarea crítica tiene que ver con la lectura, y eso dentro de los estudios de literacidad, de la perspectiva social y política, y que las cuales, a través de las cuales pueden emerger nuevas formas intelectuales y metodológicas y nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de habitar este mundo. Y sin duda también, ahora cuando comenten sobre el concepto viajero, la movilización de nuevas formas de racionalidad, de problematizar la alfabetización de la escolaridad y en relación con el desarrollo ciudadano y político. Y también el cuestionamiento sobre posibilidades y sobre la creación de nuevas gramáticas propias, de no agenciarnos del lenguaje del poder, el lenguaje del otro, sino de crear nuestros propios marcos. Y sin duda ahí entra en juego esta idea de buscar nuevos territorios, de territorios diversos, estos territorios de la heterotopicalidad y esas tensiones analítico-metodológicas que atraviesan todo el campo de los estudios de las disciplinas, de las postdisciplinas y de los campos de creación, de construcción y de producción, fabricación de conocimiento. Entonces, estos conceptos que estamos trabajando desde el observatorio están relacionados, ya hemos ido desarrollando en algunas publicaciones, con la construcción de una ciudadanía lectora. Sin duda, uno de los ejes que también atraviesa este seminario tiene que ver con el acceso a la cultura, el derecho a la lectura y la lectura de la multiplicidad. También con la lectura que se hace, la lectura performativa, y con la construcción de posibles espacios para el interrogante que lanzamos en el título de esta exposición y la posibilidad de la creación de literacidades críticas. La alfabetización visual, que ya veremos en propuestas finales, como un marco que yo creo que desde la escolaridad, pero también se relaciona con la alfabetización mediática, desde lo visual, resulta muy interesante, y se relaciona a la par con la construcción de lo que hemos llamado pedagogías de la mirada. Todo esto también está en el marco de toda la construcción y todas las políticas de la palabra, políticas lectoras. Entonces, hay dos ejes para este trabajo y en que poco a poco estamos marcando un trayecto y que no se me olvide, estos conceptos partimos de las ideas de conceptos viajeros, conceptos que trazan una multiplicidad de itinerarios que se basan en el pensamiento de la investigadora y videoartista Miek Val, y estos conceptos son objetos de estudio. Y estos conceptos, a la par, pueden posibilitar que realmente desentrañar qué estamos realmente estudiando, qué estamos investigando y qué no. Entonces, nos hacemos varios interrogantes previos y nos preguntamos, desde el título de esta ponencia, si los espacios críticos se reducen, se dividen, se individualizan en este presente. Y que ha supuesto también la incidencia, ¿no?, de lo digital en estas esferas, en los espacios educativos sociales. Hablando del COVID o de la COVID, sin duda, todos estos elementos, como ha dicho la anterior ponente, todo lo que se ha puesto en la esfera pública, se habla de brecha digital, al fin y al cabo lo que es una brecha social. Y hemos visto como esos elementos de desigualdad ya estaban ahí, pero quizás a través del prisma de la era de la pandemia, todo esto se han hecho aún más, se han hecho sin duda, se han puesto más en el centro, ¿no?, de estas problemáticas. Y también en este trayecto, el tránsito, vamos a ver el tránsito que estamos llevando a cabo, vamos a ver
qué diferentes roles o papeles desarrolla esta idea del lector. Pues el lector como ser de la multiplicidad y el lector como ser o como un papel que en las esferas digitales se torna o muta en usuario, en consumidor o en prosumidor. Es esta idea del consumidor o el lector, también llamado en ocasiones lector activo o usuario, que además de consumir también produce contenidos en red, para una comunidad y también como un espacio de socialización. Y a la par hay otras preguntas que tienen un carácter analítico-metodológico, que en este caso está relacionado con lo que he llamado en esta investigación, que voy a presentar un breve estudio de caso con algunas conclusiones provisionales, lo que hemos llamado biografías lectoras digitales. Si somos capaces de evocar, de recoger, de observar cómo el lector trabaja, cómo el lector se relaciona, cómo el lector se articula en los espacios digitales. Entonces, también está en la idea de si es posible rastrear estas nuevas o viejas o iguales formas de leer, híbridas, fragmentarias, nómadas, y qué metodologías quizás pueden ser las adecuadas para trabajar en estos contextos. Entonces, cuando hemos hablado de esta sociedad de rendimiento y si hay espacio para la crítica, me gusta mucho la idea de la filósofa catalana Marina Garcés, cuando habla que actualmente hay una crisis de la crítica. De hecho, parece que hay estos espacios tradicionales de debate, espacios politizados, poco a poco se van desactivando. Entonces, a la par también, ese lector o ese sujeto de presente se convierte en esta llamada, ¿no? Sociedad de rendimiento, en el tardocapitalismo, en un sujeto que se explota a sí mismo, ¿no? Y también como un sujeto que también han llamado el emprendedor de sí mismo. Vemos la manera de socializar, especialmente en redes sociales, y también, volviendo a COVID o la COVID, hemos visto cuando hemos continuamente trabajado a través de la pantalla, cómo en ocasiones éramos los espacios de ocio, los espacios de trabajo eran especialmente difusos. Y también a la par, volvemos a pensar en la lectura, la práctica social, una práctica cultural y también formadora de imaginario, que en una comunidad resignifica. Y esto se hila con esta idea, con otro concepto de un poco ya clásico, ¿no? De ver de que vivimos en la sociedad del riesgo, en esta pérdida de lazos comunitarios. De ahí lo que he dicho, estos espacios especialmente individualizados, los que quizás, igual que a lo mejor la idea pedagógica de colocar al alumno en el centro de su aprendizaje, implica esta pérdida de esa posibilidad de crear comunidad. Y también me gusta especialmente también el pensamiento de Mark Fisher, porque él habla de esa imposibilidad del presente y para trabajar a través de los objetos culturales que producimos como sociedad, esa imposibilidad de imaginar futuros, tanto políticamente como culturalmente, y cómo vivimos, tenemos una idea de futuro cancelado. Entonces, es interesante la cita de Fisher, cuando él dice que la tradición pierde sentido, cuando no hay nada que funcione como desafío. Y una cultura que solamente se preserva, una cultura en absoluto, ¿no? Una cultura plegada sobre sí misma. Y también esto hila con esa idea de sentirnos como sujetos en esta sociedad, como exhaustos, cansados, sociedad del cansancio, que hablaba también Han, y también una sociedad, una cultura quizás consumida de sí misma. Entonces, la conversión general de prácticas y rituales en objetos meramente estéticos es algo que se produce en esta sociedad, y las creencias de las culturas previas quedan objetivamente ironizadas.
y transformadas en artefactos. ¿Qué es lo que ocurre? En ocasiones vemos muchos de los productos culturales del presente como en muchas ocasiones funcionan como simulacros, como elementos que sí leen el pasado, sí incluso lo ironizan, lo parodian, pero que no presentan formas alternativas de pensar, de imaginar o fabricar el futuro. Bien. Entonces, sobre estos conceptos que se movilizan, que viajan, además de estos interrogantes, en la parte, en estos interrogantes conceptuales, vemos que hay un problema a la hora de representar el acto lector. Es interesante, bueno, cómo todavía pensamos en esa figura del lector solitario, el lector que tiene un apego al papel, del lector que se representa de manera romantizada, incluso en fotografías en blanco y negro. Incluso eso se traslada, esos mismos imaginarios, esas mismas representaciones se trasladan a tu lectura en tu ebook, en tu tablet. Entonces, bueno, volviendo atrás, es interesante hablar de dos conceptos o de dos estudios, en este caso me he relacionado con la sociología de la lectura en Francia, el concepto del poco lector de Ballot, y en su libro Lecturas precarias, y después también me interesaba cómo, en este caso, tiene que ver con una visión feminista con la brecha de género de la representación, de lo que ha llamado Francesca Serra como la pornolectora, que es la mercantilización de la figura de la literatura para mujeres. Y en muchas ocasiones representada como algo menor, la literatura de género rosa, la literatura sentimental, que a la par también se une con la idea del lector precario, el poco lector, que no lee las obras claves de la literatura universal. Quizás esas prácticas no quedan representadas tradicionalmente, la práctica del lector de cómic, que ahora hay una reconfiguración, ¿no? con la novela gráfica, también la práctica del lector de bestseller, que se reduce al mero consumidor, e incluso el lector de las redes sociales, el lector de Twitter, ¿no? Esa idea de que es un pasatiempo, pero no están leyendo el canon, o lo que realmente hay que leer, lo que está legitimado socialmente. Entonces, estas configuraciones del lector, voy a hablar rápidamente, que después se van a concretar en este breve estudio de caso que voy a presentar de la investigación de mi tesis. Y en este caso, cuando hablamos, o sea, podemos hablar de este lector, lectora digital, un lector que también hace, o sea, un lector que lee pero también comparte, o un lector que tiene un carácter más performativo, que sea un simple clic, un lector que consume contenidos, pero también un lector o una lectora que socializa y crea comunidad. También podemos hablar de una lectora postcrítica. Esto hila con lo que comentaba Garcés en esta crisis de la crítica. Parece que hay un paso en el que se relaciona la no creación o no habitar espacios críticos, sino elementos que pasan y que por falta de tiempo, por lo que ha dicho Daniel Casseni, ¿no? en esta intoxicación, en este mundo excesivo, ¿no? de representaciones, ocurre que no hay espacio para crear, interpretar críticamente, para analizar críticamente. También se habla de una lectora, un lector, pues iletrado. En este caso también la hegemonía de la imagen, la hegemonía de lo visual. Y que en sí yo no lo veo como, o sea, negativo, ¿no? Es interesante como en eso el consumidor de podcast, el consumidor de
del canal a la carta o de Netflix, lo interesante es dónde él se sitúa. Porque además de lo que he comentado, ¿no? El lugar de enunciación, lo que estamos intentando desentrañar, el lugar de enunciación del investigador, del que mira estas prácticas sociales, es también después ver cómo el lector se va reconfigurando, cómo se va situando, el lector o los lectores. Y sin duda, cómo va mutando y cómo este lector con estas diferentes representaciones, todo esto es mucho más. Y finalmente, en este sentido, un libro que me gusta mucho de Parada, El ver y las imágenes en el tiempo de Internet, que después ya hay una idea del tiempo de Internet que también conecta con ese tiempo no tiempo, este tiempo que se expande. El lector o la lectora que lee imágenes, que consume imágenes, que interacciona con ellas y sin duda hemos hablado de un exceso de información, pero un exceso, vivimos un mundo excesivo de representaciones, de imágenes de muchos tipos. Incluso continuamente vemos y continuamente somos vistos. Y nosotros, como sujetos, tenemos que representar, tenemos que escenificar un tipo de uno de nuestros yo, una de las ideas en las que nos tenemos que sentir más cómodos. Y bueno, no está relacionado, pero bueno, cuando en este libro Martín Prada, cuando habla de todo lo relacionado con la fotografía, todos somos fotógrafos, la idea del selfie, pues en este caso es muy interesante y ya comentaré como conclusiones como la idea, la pedagogía de la mirada, la idea de leer imágenes, creo que es algo que hay que trabajar especialmente en los espacios educativos y formativos. Bueno, entonces ahora lo que voy a presentar algunas miradas que tienen que ver con esta configuración de lo que bueno, hemos llamado bibliografías lectoras digitales, a través de bueno, un estudio de caso que todavía puede, va sin duda a desarrollarse a través de otras técnicas y como metodológicamente vimos que era interesante, adecuado, que eso puede cambiar si encontramos otro tipo de metodología, trabajar a través de entrevistas y narraciones de experiencias. Y sin duda también creo que la conformación de esas fotografías lectoras digitales o de esas representaciones pueden ir metodológicamente más allá. Quizás también esta propuesta metodológica del estudio de caso también implica una imposibilidad todavía de encontrar nuevos campos de análisis. Entonces, sin duda, a la hora de pensar en nuestra preparatoria, en este diseño, hemos tenido en cuenta esta idea de la lectura del mundo, esta idea ya de la lectura del mundo digital y cómo hay pequeños, hay conceptos que también se movilizan, que tienen que ver con nuestra idea ya actual en este presente, del tiempo y espacio, la idea de remediaciones que se producen en el mundo digital, la idea de esta sociedad del espectáculo, esta idea participativa de formar parte de un escenario digital en el que tú, si quieres formar parte, socializas, también tienes que representarte a ti mismo. Y sin duda, cuando aterrizan, todo está relacionado los estudios de literacidad, eso tiene que ver con los usos lectores, de escritura, que sin duda forman parte del mismo dispositivo. Entonces, a nivel objetivo, o sea, de manera breve, esta búsqueda de representaciones imaginarias, en este caso sobre lectura en un contexto aterrizado, en un contexto de educación digital. ¿Por qué esta muestra? Porque estamos trabajando en un máster de distancia especializado en educación digital, lo cual nos resulta muy estimulante, porque este máster está ligado a cierta filosofía que tiene que ver con la cultura libre, los registros abiertos, el continuo aprendizaje en red,
aprendizaje colaborativo y también el uso de redes sociales, gamificación, videojuegos para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Metodológicamente, el estudio de caso trabajado a través de la teoría fundamentada del dato, que es aterrizar en un breve, un pequeño, que tiene que ver con lo molecular, un pequeño espacio social, estudiar, volver a ello y después, a partir de ahí, emerger otra vez datos de manera abstracta, emerger una teoría. Entonces, en eso consiste, ¿no? Este enlace es de la metodología cualitativa, de estudio de caso, sería fundamental. Volver, sin duda, sobre esas prácticas y como propósito, de una manera general, objetivos que se configuran a través de las preguntas semiabiertas de investigación. Queríamos analizar esos usos, construcción, transmisión, esas preferencias de las prácticas de lectura en contextos virtuales y a través de diversos estudios de caso. En este caso, en la Universidad de Extremadura, en España. Y algunas de las visiones, como he recogido, quizás las que más me interesen, las que más me han interesado para esta exposición, pues son bastante representativas y curiosas de cómo hemos observado cómo ese espacio académico, ese trabajar en línea continua, también se convierte en algo difuso respecto al ocio, respecto a otros consumos. Y vemos y observamos que tenemos a un estudiante, a un lector, a un sujeto continuamente conectado. Y vemos también cómo ellos, el alumnado, configura o cómo continuamente habla de leer como esa discriminación de la información. Y sin duda esa discriminación de la información como una habilidad en la que continuamente están, el que sabe discriminar esta información, busca en fuentes oficiales, contrasta fuentes y sin duda una preocupación por fake news, por noticias falsas o por esos elementos informativos que difunden ciertas ideologías o también, como ha dicho Casseni, ciertos espacios que el puro elemento promocional o mercantil. Y también voy a leer aquí sobre hábitos lectores. Es muy interesante, sí, porque el alumnado sí piensa y trabaja y habla y hace una división, ¿no?, entre esa lectura de tipo informativa, esa lectura para construir mi conocimiento, y dice que esa lectura es mucho más fluida en función de las necesidades. Observamos con muchas investigaciones en este ámbito que la lectura queda condicionada a los objetivos. La lectura tiene que ser selectiva, necesidad de que tengas en ese momento y pues leer noticias, por ejemplo, pero como tal, leer un libro, una temática determinada, no suelo hacerlo. O sea, hábitos lectores, pero bueno, esto es simplemente una de las visiones dentro del estudio de caso. ¿Cómo? Pero es interesante como hay un tipo de lectura y después, ¿vale? Me puede gustar leer, pero eso ya es comprar un libro, una temática, y ya incluso la idea de leer como evasión. Interesante también la idea de leer como navegación por la red. Entonces, sin duda, el alumnado habla de esta información iconográfica, el hecho de acompañar imágenes a los textos y que los textos sean cortos, sean concisos, que sean significativos, que comuniquen una idea y prefieren esa eficacia. Cada vez lo observamos más. Esto sería quizás en el ámbito periodístico, como cuando lees un periódico
digital, el tema de los párrafos, el tema de la redacción es muy diferente hace unos años. Y dice, este alumno prefiere esto más que el hecho, en esta presencia, que ver textos oficialmente redactados. Sin duda hay una valoración positiva de dispositivos tecnológicos y dependiendo el objeto de la lectura, apostamos por el papel. Esto hila con lo que he dicho antes, como si quiero leer normalmente novelas de una temática determinada, me sigue interesando el papel. Pero también, por ejemplo, si voy a estudiar, voy a prepararme un examen, ese alumnado suele, aunque tú trabajes en línea en un campus virtual, suele imprimir lo que para ellos les resulta importante. Entonces siguen imprimiendo documentos, PDFs. Y después también hay otro proceso, en este caso, que tiene que ver con esa lectura cooperativa, esa lectura en comunidad, muy interesante, que es lo que comentan los alumnos, que si les resulta interesante algo que han leído sobre la temática del máster que estén haciendo o de otra temática, normalmente quiere que sus compañeros lo conozcan, mis seguidores en redes sociales, y también lo hago, ¿no? Si es algo que consulto y no considero que tenga ni siquiera la posibilidad crítica, pues no lo pone, pero me gusta mucho compartir el conocimiento, sobre todo si encuentro algo que merece la pena. Entonces, ahí está interesante también como entre esto, el lector digital funciona como funcionamos en comunidad, un filtro, ¿no? De unos a los otros. Bueno, voy acabando. Y simplemente algunas notas sobre estos estudios de caso, en esta idea de cómo discriminar, leer como competencia, como habilidad, se confunde lo mismo, realmente. Y respondemos a una entraña, ¿no? Una frase común. En relación, en este caso, con el trabajo académico, es importante la idea de organizar esos contenidos, de organizar esa información y incluso esta regulación y disposición a veces resulta para el alumno con el alumnado con el que hemos trabajado mucho más importante que en sí los contenidos. Y también aparece esa idea, otra configuración del lector, en este caso en el ámbito académico, el lector eficiente, entendida como una lectura no lineal, que te lleva ante un texto de fragmentos más significativos, o lo que el lector percibe como los más significativos, aunque puede resultar más o menos intuitivo, aunque el propio texto tiene sus propias marcas, incluso pierde esto como consecuencia, tiene a nivel de representación textual, vemos como la idea del texto comunidad pierde valor. Y también en ocasiones, evidentemente, no se quiere perder tiempo en leer un texto concreto, sino que te vas a los aspectos, especialmente guiándote por las marcas textuales de ese dispositivo textual. Y bueno, para ser breve, de aquí emergen, de estos estudios de caso, emerge ciertas problemáticas. O sea, como la relación, en este caso, del capital escolar y los medios de comunicación social y la idea del movimiento lector. Y hay pequeños choques que también en el estudio en los estudios de literacidad observamos, ¿no? Esa idea de posibilidad de investigar en los contextos, canales, nuevas prácticas, códigos, culturas, letradas, letradas y remediaciones que especialmente emergen en la red. Y especialmente, que esto se relaciona con el lector eficaz, esa idea de la competencia lectora y de los cursos de excelencia. Y esto sin duda está relacionado con esta idea de rendimiento, la calidad y el rendimiento educativo dentro de estas políticas educativas, informe PISA, etc. Bien. Entonces, para finalizar, y ya uniendo lo que ha sido estos conceptos
estos conceptos que viajan, estos conceptos claves que llevamos a cabo y los cuales indagamos dentro del observatorio. Y los estudios de caso que estoy llevando a cabo, he intentado hacer propuestas provisionales, siempre abiertas al cambio para futuras investigaciones o estas propuestas se pueden convertir en interrogantes. Entonces, bueno, este diseño que trabaja narrativas, este diseño de biografía se puede desarrollar en otros contextos, más allá del académico, o en este caso en contexto de educación virtual. Necesidad de investigar a la lectura de imagen y estas nuevas formas. Y siempre digo, se lo digo también a los alumnos, esta idea de intentar alejarse del lugar común y, bueno, no me voy a detener mucho, pero Niek Bal, que habla de cómo estudiar el objeto, la visualidad, la imagen pura, y eso, esta idea de una pedagogía de la mirada, políticas de la mirada, de trabajar la imagen e incluso de emancipar la imagen del texto, algo que continuamente la escolarización más tradicional ha situado el texto como elemento básico. La idea de estos escenarios educativos que carecen de espacios críticos. Entonces nosotros siempre comentamos dentro del CLI, hay que apostar, además de la repolitización, por apostar por el disenso. O sea, no tener miedo a contribuir o a trabajar ciertos conceptos que pueden resultar antagónicos. Y también mi propuesta tiene que ver con cómo la lectura, o sea, cómo hacer al lector consciente, el lector que lee lectura de la lectura, el lector que más allá de leer el canon, lee la lectura de la recepción, creo que puede resultar didácticamente operativo. Fuentes que se filtran, pero totalmente ser consciente de eso. Cuando el lector, y también un lector que se sitúa consciente de su práctica, y también un lector que se exponga a todos los mensajes. Es posible. Quedan 2 minutos. Sí. Y finalmente, bueno, también como propuesta del observatorio, propuesta de esta investigación, la idea de cómo leer al otro, leer al diferente, y la lectura como un espacio público de socialización. La idea del acontecimiento lector y cómo crear, imaginar y fabricar verdades. Y para pensar el futuro y repensarnos nosotros, y sin duda se puede construir espacios críticos, pero tenemos que analizar y tenemos que dar espacio a la interpretación, a la crítica y también a la reflexión. En estos espacios de presente tan veloces y acelerados, vamos a intentar crear espacios críticos. Y, bueno, bibliografía seleccionada. Muchísimas gracias. Aquí está el contacto. Y gracias a todas